recomendaciones mediante el preprocesado de los datos y la experiencia previa de todo lo que haya pasado por ellas directamente. En particular, los algoritmos se adaptan en respuesta a los nuevos datos y experiencias para mejorar la precisión a lo largo del tiempo. Es decir, Machine Learning es una forma de construir sistemas que se mejoran a sí mismos a lo largo del tiempo. Es un autoaprendizaje, a diferencia de que haya un ser externo, una persona, un informático, alguien que vaya programando y vaya dirigiendo ese cambio. En este sentido, la gran mayoría de datos, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de Internet, vienen de ficheros, vienen de bases de datos. En general, el concepto que utilizamos es el de dataset, donde las observaciones que queremos desarrollar vienen en ficheros de información ya preparados para seguir adelante. Habrá una serie de variables que siempre conoceremos, las llamaremos variables independientes, y la variable que querramos predecir será la variable dependiente. En particular, dependiendo de nuestro objetivo, de lo que queremos predecir, solemos clasificar la inteligencia artificial en dos grandes ramas. El aprendizaje supervisado, cuando ya sabemos cuál tiene que ser el resultado, me refiero a cuando quiero hacer una clasificación donde a priori ya tengo etiquetadas a las personas, o una regresión donde quiero predecir un valor que ya sé lo que tiene que dar, porque básicamente tengo datos históricos con el resultado y por tanto yo lo voy a tener que plasmar en forma de un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de segmentar, de dividir, de clasificar o bien de predecir un valor continuo en el caso de la regresión. Y luego nos encontramos con el caso del aprendizaje no supervisado, donde los datos que tenemos no tienen un etiquetado previo y que, por tanto, nuestro objetivo es hacer una segmentación, hacer un clustering, agrupar los más parecidos en grupos para poder trabajar ya no con individuos, sino con clústeres, con grupos, o reducir la dimensión. Muchas veces en Big Data el problema no es tener un algoritmo, sino ser capaz de manejar los datos. Es por eso que técnicas como LDA o por ejemplo, ACP, análisis de componentes principales, son las que se suelen utilizar como puntos de partida para primero reducir la dimensión de 100 variables a solo unas 5 o unas 10 para luego aplicarles uno de los algoritmos que sea que tengamos en mente. Así pues, el aprendizaje supervisado partiría de una entrada que ya conocemos, elaboraríamos una técnica, como podría ser un árbol de decisión, de clasificación, una máquina de soporte vectorial o una red neuronal que nos devolviera una respuesta que diera sentido a lo que queremos analizar. ¿Es lo que tengo entre manos un coche o no? ¿Es un texto que defiende una idea positiva o negativa, como suele ser, por ejemplo, el análisis de redes sociales cuando se trata de cosas relacionadas con la política, con las elecciones, ahora que ha estado tan de moda Biden versus Trump y demás? Pues bueno, básicamente las fases en el aprendizaje supervisado, como ya tenemos la salida, se trata de crear un algoritmo que tome una entrada, la procese, seleccione variables interesantes, haga un modelo y que devuelva un resultado, y a partir de aquí ese resultado, si es correcto, punto positivo para nosotros. Si no es correcto, corregimos el modelo. Mientras que en el no supervisado, pues es un campo de batalla infinito, donde simplemente se van haciendo divisiones, se va midiendo el error, se hacen segmentos de clientes, se analizan desde el punto de vista diferentes entradas de datos, pero que en general no tenemos nada contra lo que contrastarlo, sino que simplemente es la idea que hemos construido la que sigue adelante y en la que no podemos comparar con una etiqueta previamente definida, sino que muchas veces es el ensayo, el error, a lo largo del tiempo el que nos dice si nos hemos equivocado o no. Pues básicamente esto guarda una relación muy importante con la empresa. ¿Qué tan temprana es la etapa que tenemos en nuestros datos como para poder dar respuesta a las necesidades de la empresa? Pues bueno, normalmente cuando partimos de datos históricos del pasado, nos encontramos con la pregunta básica de ¿qué ha pasado? ¿Qué nos hemos encontrado? Eso es el campo de la estadística descriptiva, la parte que se encarga de hacer gráficos, resúmenes estadísticos, intentar entender el pasado, plasmarlo en unos dashboards para así poder entender qué es lo que ha habido en el pasado. La siguiente etapa, todavía en el pasado, es ¿y por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Ya sabiendo que ha ocurrido, ya sabiendo que tenemos esas etiquetas, que tenemos los datos, que ha habido un cambio en una tendencia, un cambio debido a un cambio político, un cambio económico. ¿Por qué se ha llegado a ese motivo? Esa es una siguiente etapa
que involucra un problema de mayor complejidad, la pregunta por qué siempre es mucho más difícil que la pregunta qué, pero que otorga mucho valor a la empresa, porque si yo sé por qué ha pasado, puedo adelantarme en el futuro para que no vuelva a pasar. Eso es lo que llamamos la analítica diagnóstica. Todavía tenemos información del pasado, pero no solo sabemos qué ha ocurrido, sino que además sabemos por qué, cuáles son las causas que han llevado a ese resultado. El siguiente escalón nos llevaría a intentar predecir el futuro para mejorar la empresa, para optimizarla y sobre todo para prevenir. Entonces la pregunta en cierto momento es ¿y qué va a pasar en el futuro? Esto es lo que llamamos la analítica predictiva. Tenemos los datos del pasado, sabemos dónde nos encontramos hasta ahora, hacia dónde vamos. Hacer una serie temporal que nos proyecta en el futuro, una red neuronal recurrente que vaya iterando sobre los datos del pasado y nos devuelva los siguientes, son solo algunos ejemplos de la analítica predictiva que nos ayudarían a entender más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices para poder seguir adelante. Esto es muy importante, porque si la empresa que ya sabe qué es lo que va a pasar, puede dar un paso hacia adelante y adelantarse. Si ya sabe que en el futuro va a haber un cambio muy importante y se puede beneficiar de ello, pues podríamos tener, en cierto modo, la ventaja competitiva que podamos aplicar en nuestro propio negocio. Y finalmente, el último paso, el más complicado de todos, es ¿qué hacer para que ocurra? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conseguir esa ventaja competitiva? Eso es lo que llamamos la analítica prescriptiva, que por desgracia es la que buscan todas las empresas, pero que muchas veces, si no tenemos claro hacia dónde vamos o cuál es la pregunta adecuada a formular con los datos de que disponemos, nunca sabremos responder a qué hacer para que ocurra el qué. Necesitamos saber exactamente cuál es el objetivo de la empresa, hacia dónde se dirige, cuál es el valor añadido, cuáles son sus clientes, qué es lo que están buscando con los datos que tenemos. Hay muchas empresas que a veces me contactan y me dicen, oye, queremos ganar más pasta. Hostia, y yo también, nos ha jodido el invento, ¿no? Entonces, claro, eso es una pregunta muy genérica. Como no la plasmemos en algo mucho más concreto, queremos incrementar el ratio de conversión. Eso sí que es algo concreto. Queremos que el coste por usuario disminuya. También. Queremos que el beneficio por usuario incremente. Esas son preguntas concretas que ayudan mucho a enfocarnos en problemas y a partir de aquí sacar soluciones. Pero como la pregunta no sea concreta y sea tan genérica como quiero ganar más pasta, pues ni vosotros ni yo vamos a poder asesorar correctamente una empresa. En particular, con este gráfico que tengo aquí, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho citar de cuando yo estaba en la empresa de videojuegos. Y es que en 2015, misteriosamente la gente, día 14 de febrero de ese año, pues venían de jugar de normal 8.000, 9.000 usuarios concurrentes. El día 14 de febrero bajan apenas a unos 1.000, 2.000, bajan casi un 80% y se vuelven a reconectar más allá del día 15. ¿Qué pasó? A partir de aquí nos podríamos empezar a pensar, ¿no? Diríamos, bueno, lo que ha pasado es que 14 de febrero en España es San Valentín. Pues será que las personas se han ido con sus parejas a cenar. Vale, bien. Vamos a hacer un análisis un poco más a fondo. El análisis más a fondo demostró que lo que había bajado eran 80 y muchos % de mujeres y que apenas el porcentaje de hombres había bajado. Se mantenía más o menos constante. Claro, a partir de aquí sacamos dos conclusiones. O solo las mujeres van a cenar con sus amantes y los maridos se quedan en casa jugando, o aquí hay algo de información que no estábamos obteniendo. Sabemos que ha pasado algo, lo estamos viendo. El número de mujeres deja de jugar de forma muy bestia el 14 de febrero de 2015. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasó fue que, pues investigando por internet, y si alguno lo está haciendo ahora, de fiesta ni nada del estilo, sino que si le echáis un vistazo, en España se estrenó 50 sombras de Grey. Entonces no se habían ido con sus maridos a cenar, se habían ido al cine a ver El señor Grey. Cosa que, por cierto, pudimos contrastar porque al día siguiente, cuando la gente se volvió a reconectar, pues ibas preguntando, oye, ayer no te vi haciendo la partidita, ¿dónde estabas? Pues me fui al cine a ver esta película. Anda, tía lista.
Y así fue como pudimos pasar de la etapa 1, ¿qué ha pasado?, a la segunda. ¿Por qué ha pasado? Lo que había pasado era que los datos habían bajado, la facturación había bajado, menos gente jugaba, el pico de concurrentes era mucho menor que en fechas anteriores. ¿Por qué había pasado? No es que San Valentín fuera especial, sino fue que las mujeres se emocionaron, en este caso, con la película en cuestión. Y ahora nos lleva a la parte más interesante. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues vamos a intentar ser críticos. Si esta película ha causado tanta emoción, ¿por qué no adelantarnos a el lanzamiento de la parte 2 o de la parte 3, intentando pues que nuestros videojuegos incluyan a un señor Grey jugando, a un perfil que recuerde a ese prototipo dentro de nuestros videojuegos, e incluso os diré más. ¿Qué hacer para que ocurra? Pues vamos a hacer una campaña de marketing, una campaña de publicidad donde aparezca un señor con corbata bien vestido jugando a nuestro juego, para hacer que así los jugadores vengan, o las jugadoras, mejor dicho, en este caso, vengan a nuestro juego y se pasen más y más y más horas jugando. Pues bueno, fijaros que esto es una estrategia completa de análisis de datos, desde identificar el problema, los jugadores dejan de jugar, hasta plantear una solución que encima proporcionó muchos beneficios a la empresa. Para que veáis que al final cualquier problema, cualquier cambio en los datos que podamos analizar del pasado siempre nos puede llevar a una ventaja en el futuro y utilizarlo a nuestro favor, ¿vale? Esto sería todo el itinerario completo. Pues bueno, básicamente la pregunta y la razón por la que estáis aquí es: muy bien, siglo XXI, año 2021, la humanidad está medio sumido en una pandemia, medio en una apocalipsis post-zombie o como le queráis llamar. ¿Qué nos espera con respecto a las diferentes áreas? ¿Qué campos se pueden beneficiar de la inteligencia artificial y el análisis de datos? Pues bueno, aquí os presento unos 10, os iré comentando diferentes aspectos de cada uno de ellos, y sí que me gustaría que, en lugar de que fuera un monólogo, yo os los presentaré y luego, si queréis, en la parte de preguntas y respuestas lo vamos discutiendo abiertamente. Juan Gabriel, ¿puedes compartir tu pantalla? Porque, te vimos, pero la pantalla como que se fue un momento. Uy, no tenéis pantalla. Tus diapositivas, por favor. ¿Las habéis estado viendo, pero hasta el momento? Sí, sí lo hemos visto, solo que en mi caso, a mí se me desconectó mi internet y vale. Volví a entrar y ahí te corté la presentación. Vale. ¿Ahora la ves? A ver, vamos a ver. ¿Se ve ahora? Yo en teoría le he dado a compartir. Ya, todavía no vemos. ¿Puedes darle nuevamente a compartir abajo? Si no, sí le di. En teoría le he dado. A ver. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ya está. ¿Ahora sí que lo ves? Sí, perfecto. Genial. Entonces, comentábamos campos donde la inteligencia artificial o el machine learning pueden aportar un punto extra en el sentido de podernos ayudar constantemente a mejorar desde diferentes puntos de vista. Pues bueno, tengo aquí 10. Hay muchísimos más realmente, incluso yo os comentaré alguno que otro, porque realmente no es algo que esté solo marcado por estos campos que hay aquí, sino que al final cada uno de vosotros tiene unos conocimientos, se aplica a un campo, se aplica a otro, y por tanto, dependiendo de dónde os mováis, ya tenéis una información adicional que podéis utilizar con mucho conocimiento de causa. Yo, por ejemplo, el campo en el que me muevo es el campo de la educación y el campo de los videojuegos. Por tanto, la forma en la que yo podré aplicar la inteligencia artificial o el machine learning será totalmente diferente a alguien que se dedique, yo qué sé, al sector energético, al sector de a la industria o a la logística. Pues bueno, empecemos por el principio. El sector energético, precisamente. Hoy en día, casi todo el mundo pues tiene conexión a internet, conexión a la red eléctrica, conexiones de agua, de luz, de gas. Tiene una serie de servicios básicos en casa que se utilizan pues para nuestro día a día. Eso se considera un gasto energético más hacia una línea o más hacia otra. Y claro, nuestra pregunta al final de mes siempre suele ser la misma. ¿Y cómo lo podría hacer yo para ahorrar cierta cantidad en el consumo energético? Por ejemplo, ¿cómo podría hacer para ahorrarme un 10%, un 15%, un 20%? Bueno, en 2016 Google tenía subcontratada a la empresa DeepMind, que le hizo un estudio energético de cómo los usuarios se conectaban a los servidores y
descubrieron cómo podían optimizar el uso de ese servidor a través de sistemas de refrigeración, de sistemas de gestión de la temperatura, en base a usuarios conectados, en base a la concurrencia, en base a la tasa de transacción de datos, y en 2016 ya fueron capaces de ahorrarles a Google un 40% del gasto energético solo en servidores. Esto quiere decir que si pasaban de gastarse $1 millón en servidores, bajaron solo a 600.000, y eso es un gasto muy importante. Ahorramos un 40% que podemos dedicar a otros departamentos, al mundo del I+D o a lo que sea que lo quiera dedicar Google, y por tanto el sector energético es muy importante. A día de hoy, luces inteligentes conectadas a Internet, neveras inteligentes conectadas, hornos, sistemas para detectar el humo en una habitación, todo lo que sea control de la energía dentro de un hogar y fuera de ella pueden ayudar muchísimo. Nos encontramos en una situación donde constantemente hemos dicho que estamos en la era del IoT, en la era del Internet de las cosas, la cuarta revolución industrial. Uno no puede llegar a una situación estable sin controlar los servicios básicos que hacen falta para estos casos, y en particular la energía es uno de ellos. Por tanto, todo lo que sea aplicar una red neuronal o una inteligencia artificial, algoritmos de machine learning en empresas energéticas nos ayudan primero a reducir los costes a nivel de usuario, pero también pensando como un ecosistema, pensando como una comunidad mundial, ayudamos a producir menos residuos, ayudamos a producir menos desperfectos que nos ayudarán a tener un sistema más limpio y más cómodo a nivel global, a nivel mundial. Así que el punto número uno, el campo número uno sería el de la energía. El número dos, que justamente ahora nos ha tocado muy de cerca, es precisamente el de la salud. Nos encontramos en un mundo donde justamente un virus ha cambiado las reglas de juego de todas las empresas y de todos los usuarios del mundo, y la salud es precisamente un campo que se puede beneficiar muchísimo. Muchos de los primeros confinamientos no ocurrieron porque la sociedad estuviera al borde de una crisis de salud, sino al borde de una crisis económica, de una crisis de gestión, de que si la gente empezaba a ir a los hospitales, los recursos no eran suficientes para cubrir a toda esa gente llegando a las salas de urgencias. Entonces, claro, un sistema de inteligencia artificial que nos ayude en temas de salud podría ser básico, podría ser crítico. Se me ocurre, por ejemplo, que hasta ahora cuando uno tiene un problema y le hacen una radiografía, un TAC, lo que sea, ese resultado lo analiza una persona que tiene que ser experta en el campo para decidir si hay o no hay síntomas de lo que se está buscando y luego hacer un análisis exhaustivo. El 80-90% de los tags demuestran que las personas son sanas. No es nada, simplemente una pequeña masa benigna, que no hay ningún problema, y solo el 10% restante pasa a una segunda etapa que requiera de un análisis más a fondo. Todo ese proceso se puede automatizar a través de redes neuronales de convolución o redes recurrentes que vayan analizando imágenes a lo largo del tiempo o que vayan analizando las tomas de datos que hayan salido del usuario, una extracción sanguínea, una extracción de saliva, una toma, una biopsia, por ejemplo, para así poder analizar de qué se está tratando. Hoy en mundo de la biología se une muy de la mano con la química y se plasma en forma de toda una serie de técnicas que nos ayudan al análisis. Las películas de CSI donde metían una probeta por ahí dentro de una máquina y les decía exactamente la cantidad de cada artículo, pese a ser ficción en los años 2000, a día de hoy es una realidad y las redes neuronales ayudan muchísimo a tal efecto y de hecho todavía pueden ayudar más a medida que los algoritmos se vayan adaptando. Incluso en el campo de la salud tenemos el ciclo inverso. Los conceptos de la medicina o los conceptos de la salud se han unido a las redes neuronales. Hoy en día tenemos algoritmos genéticos que lo que hacen es exactamente replicar los conceptos darwinianos de que el mejor de la especie es el que sobrevive. Si nosotros tenemos dos algoritmos, los fusionamos y hacemos que creen subhijos, por así decir, subalgoritmos, nos podemos quedar con el mejor de esos algoritmos e ir iterando hasta tener una estructura a la mar de elaborada. Por eso el campo de la salud es otro de los que vale la pena tener en mente a la hora de aplicar algoritmos de inteligencia artificial.
Luego tenemos el mundo del transporte y de la logística. Yo creo que el rey aquí, sin dudas, es Amazon, que es capaz de enviarte el artículo a tu casa apenas unos días después de haber hecho tú el pedido online. Incluso hay zonas donde en 24 horas tenemos el pedido en casa. El mundo del transporte, de la logística, de cómo agrupar los paquetes, de cómo distribuirlos, de cómo enviarlos, de cómo tener una red de distribuidores que se aprovechen precisamente de esos envíos masivos para ir repartiendo con el objetivo de, uno, minimizar los gastos y, segundo, optimizar el flujo de la distribución, optimizar el proceso industrial, que en este caso es el del reparto, el de la logística, es la mar de importante. Oye, en el caso de las personas en casa, los que tengamos un aspirador inteligente también nos beneficiamos de esa serie de algoritmos. Cuando el aspirador inteligente, un Roomba, se me ocurre, se pasea por casa, lo hace de una forma que es la más eficiente, intentando limpiar el piso y, por supuesto, que la batería le dure para hacer todo el recorrido en cuestión. Los algoritmos que se utilizan son precisamente algoritmos que se basan en el posicionamiento, que se basan en el análisis y que se basan en el tener mapeado toda la estructura a todo el piso dentro de una red neuronal. Aquí incluso en la Universidad de las Islas Baleares hay un departamento que hace eso mismo bajo el mar con submarinos, que se encarga de mapear todo el suelo oceánico del mar Mediterráneo de cara a tener un mejor perfil de cómo se encuentra o si hay zonas peligrosas o incluso hay tesoros por ahí perdidos que se puedan rescatar a futuro. Por tanto, el transporte y la logística, de nuevo, gracias a sistemas inteligentes, pueden mejorar considerablemente. Tenemos también el campo de la educación, un campo que me toca muy de cerca. Yo cuando estudiaba, todo el mundo recibía el mismo nivel de formación. Ibas a clase, una persona hablaba, tú tomabas apuntes, pero todo el mundo recibía el mismo tipo de formación. Hoy en día la educación es casi personalizada. Hay buscadores que ya permiten cursos online, cursos en vídeo, cursos en texto, cursos dictados, incluso para personas que tengan algún tipo de discapacidad, una adaptación curricular automática para ellos. Esto solo es el principio y, de hecho, hablándolo con los directivos de Udemy, me comentaron que tal cual lo veían ellos, era justo el inicio, que la educación online, la educación a distancia, la educación asistida por inteligencia artificial está apenas en pañales y que será dentro de 10, 15 o 20 años cuando todo el mundo pueda aprender online, cuando todo el mundo tenga una adaptación de lo que necesita, cuando todo el mundo pueda acceder a la información, a la educación adaptada según sus necesidades y sus posibilidades, cuando realmente empezará a fluir todo lo que la educación asistida por IA nos puede aportar. En particular, todos los problemas que en clase nos encontramos de altas necesidades, una persona que realmente es muy inteligente y que se le necesita poner retos más avanzados para sus habilidades, las bajas capacidades, cuando tenemos a alguien con una enfermedad o con algún tipo de discapacidad que debe ser solventada y adaptada. Claro, el profesor muchas veces dentro del aula es único, no se puede adaptar a los 40, 50, 60 estudiantes que tiene en clase. Así que todo lo que sea ayuda a través de inteligencia artificial, adaptando materiales, sugiriendo otros materiales y además que a día de hoy estamos en la época de la información. La mejor fuente de información no es el profesor que está aquí delante dando una charla, una conferencia, es la información que hay allí fuera, es la Wikipedia, es buscar en Google, es encontrar fuentes diversas, contrastarlas, ser crítico con ellas, también es verdad, pero para así hacerse una idea más global y no sesgada por la opinión que pueda tener el experto en una materia u otra. Por tanto, la educación, de nuevo, es un campo donde la IA nos puede ayudar a beneficiarnos muchísimo. Luego está el campo de la seguridad informática, la ciberseguridad, que también es muy, pero que muy importante. Hoy en día todos nuestros teléfonos móviles, todos nuestros dispositivos vienen con sistemas biométricos, nos escanean la cara, nos analizan la voz, nos toman la huella y son capaces de discriminar si somos nosotros o no. Fácilmente este sistema se podría convertir en algo hackeable en el futuro si pudieran existir algoritmos que rompieran ese nivel de seguridad. Sin embargo, a la que los hackers intentan ir por la puerta de atrás, la seguridad sigue hacia adelante y los sistemas como el blockchain se han puesto a la orden del día.
A día de hoy ya no es una persona, ya no es un individuo, ni siquiera un dispositivo el que controla la seguridad. Es una red de dispositivos conectados entre ellos y a la que falla uno alertan para que el resto se pongan con la alerta sobre las orejas. En particular, se me ocurre que en la gran mayoría de smart cities, Barcelona, por ejemplo, tienen sistemas de cámaras rastreando toda la ciudad, controlando los vehículos que se mueven y podrían detectar muy fácilmente con un sistema de blockchain coches robados, podrían encontrar actos delictivos, podrían encontrar un robo, podrían encontrar un incendio y demás. Es un sistema de ciberseguridad a lo bestia aplicado al mundo de Internet de las cosas, al mundo de las smart cities, que hoy en día también es un campo muy, pero que muy en auge. Vámonos a la segunda línea. En el campo de la búsqueda de empleo, yo no sé si alguno de vosotros alguna vez os ha tocado rellenar un currículum o enviar un formulario de aplicación a una empresa, o el campo contrario, sois recruiters intentando buscar un determinado empleado para vuestro puesto de trabajo. Lo que puede hacer una persona a mano es ínfimo comparado con lo que podría hacer una máquina. Imaginaros LinkedIn relacionando todos los empleados con los puestos de trabajo y buscando el mejor empleado para cada puesto de trabajo dentro de sus restricciones, sueldo, horario, lugar y demás. Esto sería una forma brutal de que los recruiters no solo obtuvieran su plus por encontrar, por supuesto, el candidato adecuado, sino que además encontraran el candidato en mayúsculas, encontraran lo mejor que se podían encontrar en todo momento y que, por tanto, el puesto de trabajo fuera cumplido a las 1000 maravillas con el que hubiera seleccionado una red neuronal en lugar de un humano que, por supuesto, tiene una limitación de tiempo, de capacidad y de hora, ¿vale? Entonces, la situación empresarial, el ser capaces de encontrar a los puestos de trabajo adecuados, yo creo que también sería uno de los campos interesantes en los que uno tendría que echar un vistazo para asegurarse que es uno de los que podríais tener trabajo el día de mañana. Luego tenemos el mundo de Internet de las cosas, IoT, ya lo he comentado. Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de IoT lo vi en un artículo que ponía «Las vacas se conectan a Internet». Sí, las vacas, las que dan leche. Claro, el artículo era muy divertido porque hablaba precisamente de una granja que estaba automatizada con sistemas informáticos, con dispositivos que calculaban la temperatura interna de las vacas, la temperatura exterior, en qué fase se encontraban de la digestión. Había una serie de sensores por en medio de la granja detectando la humedad del suelo, detectando el nivel de sol, de luminiscencia. Detectaban todo absolutamente y era un entramado de dispositivos enfocados a que las vacas dieran cuanta más leche posible. Esto es Internet de las cosas. Es cuando las personas ya tenemos muy asumido que nos conectamos a Internet, pero ya no lo hacemos solo nosotros. Lo hacen los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor, lo hacen las luces a nuestro alrededor, lo hacen los dispositivos que controlan la seguridad, la temperatura, la luz, la calidad del aire ahora con el coronavirus. Todos esos dispositivos conectados en un entramado son capaces de gestionar autónomamente una granja, como comentábamos. Así pues, Internet de las cosas aplicado a la industria ganadera, a la industria pesquera, al sector energético, comentábamos, e incluso a la industria de la metalurgia para poder tener los sistemas totalmente controlados, adelantarse a un posible problema, a un posible mal funcionamiento de una máquina o adelantándose a un sector turístico, ahora por ejemplo, para poder controlar la distancia entre las personas, las aglomeraciones de gente, la calidad del aire para asegurarnos que no incurrimos en riesgos en la situación actual, son sistemas que realmente con la ayuda de Internet de las cosas y la inteligencia artificial pueden verse muy, pero que muy beneficiados. ¿Qué hablar del sector del entretenimiento? Netflix, Amazon Prime, HBO son solo algunos ejemplos que constantemente vemos que nos recomiendan series, nos recomiendan películas y que muchas veces no se equivocan de que son una serie de productos audiovisuales que nos apelan bastante bien a nuestro sentimiento. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, no hacen más que algo que ya se hacía en los años 80, el sistema de la cesta de la compra, donde cuenta la leyenda que en los supermercados americanos, quienes iban a por pañales para ponerle a los niños recién nacidos, pues no eran las madres, sino los padres después de ir a trabajar, porque la madre se quedaba precisamente con las labores del hogar o limpiando al bebé.
Y los supermercados, diéndose cuenta de esto, ¿qué hicieron? Pues pusieron los pañales al lado de las cervezas, de modo que cuando el papá iba por los pañales no se olvidaba, por supuesto, del six-pack de las cervecitas para irse a casa contentito con su dosis de alcohol. Esto, que sí, puede sonar a leyenda urbana, no sé si es verdad o no, pero la verdad es que se ha repetido mucho durante los últimos años. Netflix lo ha llevado al siguiente nivel, o HBO, y es que a la que una serie de individuos les gusta una serie, siempre se le ofrece lo que les ha gustado a los otros. Esto combinado con técnicas aleatorias para poder vender lo que les interesa, colocar en primer nivel las recién adquiridas o lo que ahora está de moda o los estrenos, les ha llevado a facturar millones y millones y millones y colocarse a día de hoy en el top de las empresas que más facturan a través de vender eso, entretenimiento, vender series, vender productos digitales con el objetivo de entretenernos en el salón de nuestra casa. Ya para terminar, tenemos el sector del medio ambiente, lo hemos comentado antes, cómo podemos, optimizando el nivel energético, reducir nuestros desechos, reducir poder favorecer a reciclar cuanto más sea posible y sobre todo tener un ecosistema más limpio. La calidad del aire vuelve a ser importante en este caso, ser capaces de saber cuándo un determinado barrio está más contaminado que otro, hacer campañas para concienciar a la gente, poner incluso más contenedores de basura, son solo algunos ejemplos de cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial en el campo del medio ambiente. Y por último, pues, ¿por qué no hablar del lobo de Wall Street, ¿no? Del mundo de la economía y de las finanzas? El Bitcoin, ¿cómo podríamos haber sabido que el Bitcoin llegaría a valer 26.000, 30.000 dólares la pieza cuando hace 8 años, cuando yo lo conocí, valía apenas unos céntimos? Imaginaros. Con haber puesto 10 dólares en el 2012, ahora mismo seríais millonarios, literalmente. Entonces, claro, todo lo que es el tema de economías y finanzas es un tema que es muy volátil, cambia muy rápidamente y, por supuesto, tiene mucho riesgo, pero bien asesorado con técnicas de inteligencia artificial o técnicas para poder ser capaz de adelantarnos a esos cambios serían la mar de importantes. Por supuesto, a todo esto se le suma que en un campo o en otro tenemos estudios de mercado. Necesitamos satisfacer de un modo o de otro las necesidades de nuestro cliente y, por tanto, predecir la demanda de cara a identificar mejor los grupos de clientes y tenerlos preparados para una campaña de marketing u otra. En términos de sistemas financieros o en cualquiera de ellos, queremos evitar los fraudes, queremos que se cumpla la normativa, queremos establecer un sistema de scoring como hacen las fintechs a día de hoy o tener incluso un sistema de asistencia virtual de cara a poder ayudar a los clientes. Hoy en día, tal vez el sector más afectado ha sido el turismo, muy en la línea de todos estos campos que tenéis aquí, puesto que las aerolíneas, los hoteles o las agencias turísticas tenían unas predicciones hasta 2020 de cómo utilizar sus servicios, de cómo vender correctamente y establecer estrategias de segmentación para personalizar las estancias, los huéspedes y tener políticas preparadas de cancelación, pernoctaciones y demás. A día de hoy esto ha cambiado bastante y, de hecho, han sido los sectores más afectados porque no se había preparado una red neuronal que estuviera en la línea de todos estos cambios que hemos tenido que vivir en los últimos años. Tenemos, por supuesto, el sector del e-commerce, donde tenemos soluciones automatizadas a través de chatbots que proporcionan atención a nuestro cliente de forma personalizada, tecnología ya preparada para poder extraer y analizar y optimizar KPIs de marketing, de ventas, para poder establecer un sistema totalmente personalizado con el objetivo de optimizar todo lo que tenemos en nuestra empresa, tener al cliente contento, tener soluciones de reconocimiento de texto, de voz, de vídeo y que podamos dar respuesta al usuario incluso casi antes de que se le pase por la cabeza. Entonces, como podéis ver aquí, son 10 las líneas que os he presentado. Por supuesto, seguro que vosotros tenéis alguna que otra más en mente, pero yo sin duda elegiría una o dos de estas para intentar especializarme, para intentar entender mejor el sector, para ser capaz de los algoritmos que a lo mejor ya conocéis o habéis aprendido conmigo en un curso online o con otro curso online sin ningún problema, poderlas aplicar a un campo u otro y así tener más opciones de éxito en el futuro. ¿Vale? Entonces, estos eran los 10 casos que os quería contar, habiendo cubierto toda la parte previa para asentaros sobre los conocimientos.
Y yo no sé, Julio, si durante esto ha habido alguna pregunta o ha habido algún comentario, porque yo creo que sería un buen momento para discutirlos, ¿verdad? Gracias, Juan Gabriel. Sí, efectivamente hay unas preguntas. Acá tenemos de Marcelo. Dice, estimado Juan Gabriel, quisiera realizar una consulta. Soy docente de una universidad a nivel pregrado y voy a dictar una materia llamada Inteligencia Artificial en Sistemas Embebidos. Quería saber si conoce de proyectos aplicativos que adapten los sistemas embebidos a algoritmos de Machine y Deep Learning. Agradezco mucho su orientación. A ver, directamente como tal, no conozco ninguno porque no es el campo en el que yo estoy especializado. Sin embargo, si es para un pregrado, yo lo que recomendaría son los sistemas Arduino, que son muy simples de instalar y que se les puede conectar un programa informático, una inteligencia artificial que se encargue pues, precisamente de eso, ¿no? De leer los inputs de cada uno de los dispositivos para luego establecer una política de actuación, una política que minimice el gasto o que se encargue de mantener estable una temperatura y demás. Yo creo que sería un tema muy interesante, sobre todo, primero, el Arduino es asequible, no es que sea un sistema muy caro, y segundo, que está muy a la orden del día. Cuando uno llega a la empresa, pues muchas de las industrias a día de hoy tienen sistemas automatizados con sensores que utilizan esta tecnología. Por tanto, yo creo que podría ser interesante investigar por ahí. Excelente. A ver, pueden hacer sus consultas, por favor, por el chat. Lo comparten everyone para poderlo revisar todos. Juan Gabriel, acerca de los puestos de trabajo que van a ser automatizados en su mayoría, ¿cuáles son los trabajos que digamos que tú crees que van a ser más afectados? Entiendo que son los más operativos, los más repetitivos, ¿no? En general, todo lo que sea una tarea que pueda hacer una máquina de forma automática, ¿por qué tienes un humano detrás haciéndolo, ¿no? Teniendo esa filosofía en mente, yo creo que todo lo que hasta ahora requería de mucha mano humana de hacer clic, actualizar, contrastar, operar, clic, actualizar, contrastar, operar, es algo que se va a ver muy beneficiado por el mundo de la inteligencia artificial. Y cuando digo beneficiado, quiero decir que se van a perder puestos de trabajo de humanos y se van a pasar a hacer por máquinas que, ojo, deberán ser supervisadas por humanos, eso sí. Entonces, yo creo que el marco genérico que se me ocurre que tiene más posibilidad es el del marketing. El mundo del marketing, arrancar campañas, analizar los clics, analizar los leads, optimizarlas, poner más presupuesto aquí, quitarlo de allá, es algo que, gracias a la inteligencia artificial, no solo reduce costes a la empresa, sino que además pone el dinero donde realmente vale la pena. Y yo creo que serán de los primeros. Yo creo que es el equivalente del ejemplo que os he comentado antes, de cuando se dejó de trabajar con los propios músculos, con los propios brazos, y se empezó a tener máquinas que hicieran con el vapor o con la electricidad lo mismo que hacía un humano. Pues es exactamente esto. ¿Cuántas personas conocemos que trabajan copiando y pegando valores en un Excel, copiando y pegando campos en un documento Word, redactando el mismo contrato una vez y otra, cuando todo esto se puede automatizar? Yo creo que esto será la primera línea de trabajo donde podremos obtener muchos beneficios gracias a la IA. Perfecto. Y en cuanto ahora se está hablando mucho de visualizadores en el tema de data, algunos utilizan herramientas como Python, R para hacer estos análisis estadísticos. Hay productos también que tratan de facilitar esto con Power BI, Tableau. No sé si tienes alguna observación sobre estas herramientas. Yo hay una frase que uso mucho y es que muchas veces no es la flecha, sino que es el indio. ¿Esto qué quiere decir? Que no es la tecnología que estamos usando, sino la persona que la está usando. Python o R, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Crear mis gráficos con JavaScript o utilizar los que trae Tableau o Power BI? Pues lo mejor no es ni uno ni otro. Lo mejor es lo que uno domina, lo que uno sabe utilizar y cómo lo sabe utilizar. Python es tan bueno como R, no hay una ventaja del uno sobre el otro. Incluso hay muchas librerías que nos permiten mezclar la información de un lado y de otro y conectarlo a un sistema externo, un dashboard de Power BI, de Tableau, lo que sea.
Por tanto, yo creo que no hay una tecnología que vaya a dominar sobre el resto. No es que vaya a ser aquí esto el anillo único dominando al resto por encima de todo, sino que al final cada uno sabrá utilizar unas tecnologías u otras y es precisamente dominar ese uso lo que nos marcará la diferencia. En otras palabras, si tú ahora me dices, mira, tengo 10 estudiantes, los 10, 5 saben Python y 5 saben R, ¿con quién te quedarías en tu empresa? Pues con el que me demuestre que lo que sabe utilizar tiene una aplicabilidad, sirve para algo, porque si no lo que tengo es 5 monos picando código, sea en un lenguaje o en otro. Necesito gente que me produzca, que sepa utilizar la tecnología con un fin. Muy bien, gracias. Acá hay unas preguntas adicionales. ¿Qué tipo de inteligencia artificial usa Netflix? Hombre, yo creo que eso es algo que nunca sabremos, porque es un algoritmo más guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Pero por lo que yo veo, lo más normal es que sean algoritmos de aprendizaje por refuerzo, de ir recomendando y equivocándose y adaptando las redes neuronales. Tiene pinta que esos algoritmos van mutando constantemente, por lo que vemos, sobre todo porque a la que algo que nos recomienda nosotros pasamos de ellos pasa a otro. Por tanto, lo más normal es que hubiera sistemas de algoritmos genéticos que vayan mejorando la recomendación constantemente con técnicas de aprendizajes por refuerzo. Pero independientemente del algoritmo que utilice, ya sea un a priori, ya sea una red neuronal, ya sea lo que sea, sin duda lo que tiene es gente detrás que lo está visitando constantemente. Yo recuerdo que hace unos años se presentó en Kaggle la competición del $1.000.000, donde Netflix daba $1.000.000 a quien mejorara su algoritmo. Pues bueno, la competición estuvo abierta en Kaggle durante mucho tiempo y nadie consiguió mejorar el algoritmo de Netflix. Por tanto, vuelvo un poco a lo que me has preguntado, Julio. ¿Qué es mejor, Python o R? No, es los ingenieros que hay detrás que han creado ese algoritmo y que, por tanto, destacan por encima del resto, que son capaces de llevar a cabo. Excelente, gracias. Joseph pregunta, hola Juan Gabriel, quisiera saber si un modelo de clasificación que si bien usaba información histórica luego de la pandemia, ¿es recomendable usar la información de ese tiempo? Comenta ello porque generó comportamientos atípicos en el comportamiento de las personas. A ver, aquí hay dos cosas. Una, el comportamiento de antes y de después claramente son diferentes en muchas categorías. Por tanto, se deberían estudiar por separado. Pero el comportamiento del proceso global es importante con un objetivo un poco más ambicioso. Ser capaces de adelantarnos a una segunda pandemia y poder responder como se espera dependiendo del sector. Por tanto, aunque el mundo haya cambiado, la tendencia global sigue siendo aproximadamente la misma y, por tanto, aunque vayamos a separar el mundo prepandémico de pospandémico, yo creo que hay que hacer un estudio en global, en conjunto, para establecer una serie temporal, una red recurrente, lo que sea que nos dé una visión global y que, en caso de que se vuelvan a presentar unos datos similares en el futuro, poder adelantarnos a una hecatombe. Correcto. Hay una pregunta de Samir nuevamente, dice, los modelos de transfer learning, ¿en qué campo se podría aplicar? Uy, el aprendizaje por transferencia es muy divertido porque realmente todo lo que es análisis de texto ha nacido precisamente a base de aprendizaje por transferencia, ¿no? De ser capaces de analizar un conjunto de documentos, los libros de Shakespeare, los libros de lo que sea y plumba, pasarlo a otro campo totalmente diferente como el de los chatbots. Yo creo que el mundo del texto es de los que más se ha beneficiado y de que si hoy en día tenemos chatbots que son capaces de respondernos casi como un humano, es gracias al aprendizaje por transferencia. Gracias. A ver, tenemos también algunos participantes de Panamá, Bolivia. A ver, ellos se preguntan nuevamente, ¿qué cursos tuyos recomendarías para alguien que quiera crear su primer modelo de aprendizaje no supervisado? Gracias, Juan Gabriel. A ver, en este caso yo lo que os recomendaría es que depende un poco de la base de cada uno, ¿vale? Entonces, claro, si uno ya tiene unas bases con conocimientos matemáticos, con conocimientos de programación, conocimientos de R, de Python y demás, uno ya puede ir y enfocarse directamente a algoritmos como tal, si no uno tiene que tener la base. Entonces, yo lo que os recomiendo es, os lo voy a dejar aquí en el foro,
que es la página web de Frogames, donde están las rutas de aprendizaje desde el primer curso hasta el último, para que el que quiera empezar desde el principio con las bases de matemática, de álgebra lineal, de estadística, de probabilidad, mientras va programando en Python y en R, puede empezar por la parte técnica, por así decir. Y si ya tenéis el nivel, yo los dos cursos que os recomendaría sin duda son el de Machine Learning de la A a la Z y el de Deep Learning de la A a la Z. Estos dos para mí son muy, pero que muy claves porque son todos los algoritmos de la estadística y del campo de la IA aplicados directamente tanto al supervisado como al no supervisado. En particular, el de Deep Learning de la A a la Z tiene máquinas de Boltzmann, tiene autoencoders, tiene toda una serie de algoritmos no supervisados para lo que comentaba el compañero. Ok, gracias. De nada. Dice Juan Gabriel, ¿cómo podría aplicar la inteligencia artificial usando Power BI? Bueno, normalmente si usas Power BI es más para un sistema de representación, aunque yo lo que te recomendaría es tener un script en R o un script en Python con tu IA ya programada, lo subimos a Power BI y a partir de aquí empezamos a utilizar. ¿Yo qué es lo que recomiendo? A ver, Power BI es una herramienta que está muy bien, pero está muy bien de cara al usuario final, de cara al reporting, de cara a lo que quiero ofrecer, lo que quiero presentar. Una inteligencia artificial va más a meterte entre las tripas, en los entresijos de lo que estamos trabajando. Por eso yo suelo recomendar más utilizar un lenguaje de programación como estos dos o incluso si quieres utilizar algo que sea más tipo drag and drop, Amazon SageMaker no está nada mal. Es un pelín caro porque ya sabéis que Amazon cobra hasta por respirar, pero realmente tienen muchísimos algoritmos programados. Subes un dataset y un par de clics te generan 50, 60, 100 modelos, te hace ajuste de hiperparámetros y si no lo conocéis es de los que vale la pena, ¿vale? Justamente es el último que cubrí en el curso de Masterclass en Inteligencia Artificial y el capítulo dedicado a Amazon SageMaker, la verdad es que yo lo pasé muy bien porque no escribí ni una línea de código. Muy bien. Y bueno, ya vamos cerrando con las preguntas. Tal como ves en España, el tema del Machine Learning está disparando por todos lugares, en ofertas académicas, hay mucha publicidad, muchos cursos. ¿Cómo lo ves en España? Pues, entiendo que has estado también por Estados Unidos, te han invitado también a estar por allá. ¿Cómo ves? Tienes una visión un poco amplia de esto. A ver, yo creo que hay dos cosas que hay que mencionar. Uno es que sí, todo el mundo quiere hacer inteligencia artificial o quiere hacer machine learning, pero hay muchas empresas que no están ni dispuestas a soltar el dinero que hace falta para crear un sistema, a crear la arquitectura, a pagar las licencias, tecnología y, por supuesto, a los expertos en el campo. Por tanto, yo creo que todavía es algo como medio temido, ¿no? Como algo de medio brujería y que va a tardar unos años más en ser algo bien visto, por así decir, ¿vale? Yo creo que la pandemia lo ha acelerado un par de años, pero que todavía las empresas no le están invirtiendo lo que necesitarían, ¿no? Es como invertir en I+D. Claro, el I+D no es algo que te vaya a dar beneficios el mismo año, es algo que te va a dar beneficios a medio o largo plazo. Entonces, yo creo que eso, por un lado, sí que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro, está el lado totalmente contrario, la gente que se está adaptando, las empresas que ya se han preparado todo, las empresas que han apostado por ello. Y yo, de hecho, lo último que me llegó fue precisamente inteligencia artificial para predecir desastres forestales, inundaciones y cosas de este estilo, que es una función que pues nunca se me había ocurrido, pero que ahora tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De que tenemos satélites tomando fotos a todas horas, tenemos avionetas, aviones volando por todo el mundo con cámaras. Pues, oye, se podría utilizar toda esa información del GIS, ¿no? Del Sistema Geográfico Mundial, para intentar, pues, predecir un tornado, predecir una borrasca, predecir una catástrofe natural, que son normalmente las que suelen hacer más daño en la población mundial. Perfecto, gracias. A Olivia, que está en Estados Unidos, la peruana que está por allá, dice principalmente felicitar, bueno, gracias por la felicitación, y también felicitar a Juan Gabriel por la excelente presentación. ¿Qué algoritmos utilizan las impresoras 3D en la creación de órganos y qué eficientes serán? Pues mira, yo no tengo mucha experiencia en este campo porque no soy médico. Entonces, la parte de qué tan eficientes serán no te la voy a poder decir. Sin embargo, sí que es verdad que de cada vez más nos hemos encontrado con la necesidad de que
¿Cuál es el objetivo de toda esta tecnología o de todas estas técnicas? Pues es hacer de nuestra vida y de nuestro mundo un lugar mejor, punto, es así de simple. Entonces, claro, todas estas técnicas que ahora se han empezado a meter en el mundo de la medicina, en el mundo de la salud y demás, van enfocadas precisamente en esa línea. Yo recuerdo que, pues no hace tanto, hace 40, 50, 60 años, uno tenía un problema de corazón y directamente moría, punto, ya está. A día de hoy se empezó a hacer trasplantes con órganos de otros animales que fueran compatibles, el cerdo, por ejemplo, y el tener sistemas todavía más optimizados, todavía más preparados y más compatibles como estos, yo creo que solo irá a más, que será cada vez más positivo, y que si antes la gente, pues con 40, 50, 60 años y un problema de estas características, desgraciadamente tenía que fallecer o no había los medios para que sobreviviera, a día de hoy el tener esta serie de sistemas nos podrá ayudar a hacer una calidad de vida más positiva. Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel. Nos hemos extendido más de la hora, así que te hemos quitado más tiempo. Gracias por tu generosidad nuevamente de compartir tus conocimientos. Bueno, y estamos también ansiosos de ver los nuevos cursos que estás sacando. Están súper interesantes, sobre todo sobre las aplicaciones que he visto que has estado trabajando Bootstrap, ¿no? Los árboles de decisión aplicado a temas financieros, tarjetas de crédito y retail, entiendo también por ahí, así que los anteriores aplicado a empresas, hallar la optimización de los robots de atención logísticas en los almacenes, así que están realmente abriendo nuevos panoramas de cómo aplicar esta inteligencia a proyectos ya de negocio, ¿no? Bien, no sé si tengan algunas últimas palabras y creo que con eso estaríamos cerrando la charla de día. Perfecto. Os voy a dejar en el chat, ya que lo has comentado, el curso de inteligencia artificial aplicado a negocios, que es uno de estos que precisamente comentabas, que ha tenido muchísimo éxito, la gente le ha gustado mucho. Si no lo conocéis, es de los que os recomiendo porque es todo lo que hemos estado comentando aplicado directamente al campo de los negocios y yo creo que os puede resultar muy útil en vuestro futuro profesional, ¿vale? Así que os lo dejo en el chat. Muchas gracias, Juan Gabriel, por tu participación. Muchas gracias a todos. Les va a llegar una encuesta, por favor, a sus correos. Por favor, lo llenan y les va a llegar algunos códigos de promoción también para algunos cursos de Deep Learning. Así que, nada, no se olviden de ese detalle. Muchas gracias nuevamente, Juan Gabriel. Un abrazo. Esperamos verte pronto y a pasar la pandemia. Muy bien, un placer. Que vaya bien por allí. Hasta luego. Chao.